¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros es un gozo poder estar esta tarde con vosotros. Hemos estado esta mañana en Ciudad Real y la iglesia de Ciudad Real manda saludos por aquí. Ha dicho saludar a los hermanos de Madrid. Y la verdad es que también nos han pedido oraciones porque es una iglesia pequeñita, la obra está ahí que necesitan muchos obreros, entonces también si lo podéis recordar en vuestras oraciones ellos lo van a agradecer. Como hemos estado predicando, bueno, como habéis estado predicando las últimas, no sé si 5 semanas o 6 semanas, estamos en el libro de Nehemías. En la semana pasada creo que predicó Peter, ¿no? Del quinto libro de la Biblia, de Nehemías, y hoy vamos a estar en el capítulo 6. Entonces, para entrar un poco, vamos a perder unos minutos, tiempo en coger un poco el contexto, recordarlo, tomar un poco en memoria, para poder entender lo que estaba pasando aquí. Nos encontramos con un pueblo que era duro de servir, y que Dios le había castigado por ese motivo, por su desobediencia. Pero también Dios, igual que cumplió su palabra para castigarlo, ¿qué hace? Cumplir la promesa de restaurarlo. Si ese pueblo duro de servir se arrepentía. Y se arrepintió. Y durante el exilio hubo varios grupos que salieron del exilio. Y nos encontramos con el tercer grupo, en el cual estaba Nehemías. Y sale después de 70 años del cautiverio, del exilio, con el propósito de restaurar el muro. Nehemías, como habéis visto en el capítulo 1, ¿qué era? Era copero del rey Artajerjes. Y cuando escuchan la noticia de la situación en la que se encontraba el pueblo y la ciudad y las murallas de Jerusalén, entra en una profunda tristeza, la cual inicia en él un clamor por la misericordia divina y la restauración de ese pueblo. Él le pide al rey, ¿qué? Venga, que lo sabéis, habéis estado. Capítulo 1, ¿qué le pide al rey? Que le envíe a su pueblo. Y no solo que le envíe a su pueblo, sino que le dé cartas para los gobernadores más allá del Éufrates, para que ellos le den todos los materiales que necesita. Y Nehemías encuentra gracia delante del rey y le da lo que pidió. Nehemías marcha para allá. Se encuentra en la situación que se encuentra, los muros y la ciudad. Y él anuncia y exhorta a los que vivían allí a que le ayuden a la reconstrucción del muro. Y vemos una gran lista de aquellos que habían formado parte de esa gran obra, de la obra que Dios había encomendado a Nehemías. También vemos que desde el principio, casi desde el principio, ellos se encuentran con una gran oposición. Incluso habían sufrido ataques o habían intentado anteriormente paralizar la obra violentamente, pero no lo habían conseguido hasta aquel entonces. Y eso es lo que les había obligado a trabajar con una espada en una mano y con una herramienta en la otra. Pero llegamos al capítulo 6, donde nos vamos a centrar hoy. Para eso, acompañarme a Nehemías 6, y vamos a leer los 19 versículos. Cuando lo tengáis, hermanos, ¿lo tenéis? Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel entonces no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gesmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey.
y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decir, no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú la inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se le debilitarán las manos de ellos y la obra no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no la había enviado, sino que lo hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así que pecase, y le sirviera de mal nombre que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul, en 52 días. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho la obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Johanán, y su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Beraquías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y él se refería a mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Padre Celestial, te queremos dar las gracias por poder reunirnos con libertad, poder expresar nuestra fe y compartir de tu palabra sin ningún temor. Te queremos dar las gracias porque vemos en tu palabra, como en el testimonio que encontramos aquí, de Nehemías, que a pesar de la gran oposición, hay una mano soberana detrás de tu obra. Te damos las gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y no en nuestras propias fuerzas. Y a pesar de que nosotros nos desanimamos, a pesar de que nosotros nos frustramos, sabemos que tú tienes poder para hacer tu propósito. Por eso te queremos pedir perdón por las veces que te fallamos, por nuestra desconfianza, y pedirte, Señor, que tú nos ayudes a ser más como Cristo, a ser más como tú quieres que seamos tus hijos. Te damos las gracias, Señor, te damos la gloria, Señor, en esta tarde, y nos queremos acercar a ti con un corazón agradecido, con un corazón que reconoce que necesita de tu poder, del poder del Espíritu Santo, para poder entender, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Te queremos pedir, Señor, que ahora, Señor, sea el Espíritu Santo el que tome el corazón de nuestra mente, de nuestro corazón, también el control, Señor, de mi vida, Señor, y que pueda expresar las cosas conforme a tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, por tu sabiduría. Te damos las gracias, Señor, por haber puesto historia, Señor, o la vida, Señor, plasmado de Nehemías, Señor, y cómo tú obras, Señor, a pesar de la oposición. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, estoy un poco con la tos, así que disculpad. Vamos a ver dos cosas en esta tarde. La primera cosa que vamos a ver son los ataques de Sanbalat y Tobías, ¿vale? Dentro de esos dos ataques vemos dos ataques. Uno que son las 5 cartas que Sanbalat y Tobías le envían, y otros que son que ellos sobornan a un profeta, a un supuesto profeta, para que dé una falsa profecía con la intención de que el mismo Nehemías quedara descalificado por desobedecer la palabra de Dios. Ellos querían que el mismo Nehemías, con su testimonio, quedara minado y descalificado ante el pueblo. Las 5 cartas que les envían. Nehemías y el pueblo estaban todavía haciendo guardia las 24 horas del día. Podríamos decir que vivían, y de hecho la escritura nos dice que vivían con una espada y con una herramienta en la mano.
ya que habían sido atacados. La situación en la que se encontraban Nehemías y el pueblo era todavía delicada. ¿Por qué? Porque a pesar de que el templo ya había sido reconstruido en aquel entonces, a pesar de que las murallas habían sido reconstruidas, los pórticos todavía no estaban puestos y podían venir y atacarles de cualquier manera. Entonces ellos tenían que estar preparados y ese es el motivo de que ellos estuvieran en guardia. Cuando hablamos también, me gustaría hacerlo brevemente, cuando hablamos de los muros, tiene un significado más amplio que la reconstrucción de unos simples muros. Nos habla también y habla acerca de la salvación, de cómo el pueblo de Dios estaba siendo restaurado, cómo Dios estaba reedificando y restaurando a su pueblo. En el capítulo 4, ellos habían intentado, como mencioné brevemente antes, usar la violencia para que la obra de Dios parase, pero no lo habían conseguido. Y ahora vemos un cambio de táctica. Ahora le envían una carta a Nehemías y dice, mira, reunámonos en el campo de Ono, consultemos juntos, vamos a hacer una conferencia de paz. Vamos, que ahora queremos ayudarte. Si Nehemías marchaba al campo de Ono, eso significaba que él tenía que dejar la obra de Dios sin supervisión. El campo de Ono, hay mucho debate de dónde estaba, o he estado leyendo que hay varios historiadores que dicen que estaban situados en diferentes lugares, pero todos están de acuerdo en una cosa, que estaba lejos de donde Nehemías se encontraba. Eso quería decir que Nehemías estaría fuera, tal vez algunos días, o como nos dice en la escritura que querían hacerle daño, posiblemente no volver nunca jamás. Y Nehemías le responde que dice, mira, no, estoy en una gran, muy importante obra y no puedo dejarla ahora. Y se van. Y envían hasta 3 cartas más, diciendo lo mismo. Y Nehemías le contesta al qué. De la misma manera. Pero ellos envían una cuarta carta, una quinta carta. Ahí vemos un pequeño cambio de táctica. Esta carta bien abierta. Lo que quería decir, una carta abierta, es que todo el pueblo podía escucharla, que todo el pueblo la podía leer. ¿Qué significaba esto? Que tal vez, o la intención de ellos era presionar a Nehemías, ejercer presión social para obligar a Nehemías a que él abandonara lo que estaba haciendo, a que él abandonara el liderazgo de hacer la reconstrucción del muro y fuera al campo de Ono a arreglar sus cosas. Mira, ellos podían haber dicho, mira, no te preocupes, Nehemías, nosotros vamos a acercarnos. Realmente queremos hacer una conferencia de paz. Realmente queremos hacer las cosas para ayudarte. Pero no lo hicieron. Ellos mismos se delatan y siguen en sus treces. Pero es un poco sospechoso, ¿no?, que aquellos que habían querido matarle ahora procuran su bienestar, ¿no? La presión social era lo que ellos querían utilizar. Ellos querían utilizar esa carta abierta para presionar a Nehemías a ir a arreglar las cosas. Fíjate bien lo que estaba diciendo la carta que le enviaron a Nehemías. Estaba diciendo, mira, en realidad tú no quieres el bienestar del pueblo, tú quieres el bienestar tuyo personal. Realmente lo que tú estás haciendo, la reconstrucción del muro, es una pantomima. No es para restaurar el muro del pueblo, sino es para que tú te corones como rey. Tal vez ellos, bueno, tal vez no, posiblemente había profetas de Dios que estaban predicando el evangelio, que estaban diciendo que vendría un rey para reinar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y ellos habían cogido esa media verdad y la habían usado como un fuerte argumento para presionar a Nehemías a que saliera de la obra de Dios. Pero Nehemías no le presta mucha atención a esa presión. Realmente van a hablar mal de los cristianos. Realmente van a hablar mal de los pastores. Realmente van a hablar mal de los líderes de la iglesia. Incluso van a hablar mal de nosotros.
Pero qué bueno es que podamos ir delante de Dios con una buena conciencia, porque lo que dicen no sea cierto. Eso es maravilloso. Podemos recordar también que lo hicieron con el mismo Señor Jesucristo. A Él le llevaron falsos testigos con la única intención de acusarle de una manera injusta, con razonamientos humanos, sin argumento. Y el Señor Jesús nos dice en el Sermón del Monte 5.1, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Qué palabras de refrigerio son para nosotros encontrar estas bienaventuranzas del Señor Jesús. Pero me gustaría hacer un énfasis en la última palabra del versículo: mintiendo. Todos hemos tenido alguna experiencia en el trabajo o en diferentes lugares con este tipo de cosas. Hay gente que simplemente por malas experiencias o por lo que sea, le presta más atención, si eres cristiano, a tus fallos que cualquier... Mira, todo lo que haga cualquier persona no importa, pero como lo haga el cristiano, estás frito, como diría César. Estás frito. Y es verdad. Hay personas que por el simple hecho de ser cristiano te tientan para que te caigas y para que tú y tu Dios quede descalificado. Simplemente por ser cristiano. Mira, que digan lo que quieran de nosotros, pero que lo que digan sea mentira. Que podamos ir con una limpia conciencia delante de Dios. Ellos estaban siendo injustamente atacados. Ellos estaban siendo injustamente atacados para paralizar no lo que ellos estaban haciendo para sí mismos. No estaban trabajando para su bienestar, para sí mismos. Nehemías estaba trabajando para el bienestar del pueblo, para llevar a cabo la restauración de los muros de Jerusalén, para llevar a cabo ese plan maravilloso que tenía Dios para restaurar a su pueblo. Y a pesar de que él estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba siendo atacado. En medio de esta situación, Nehemías responde así. En primer lugar le dice: mira, no hay tal acusación. Eso es invención tuya, eso nace de tu corazón. Y en segundo lugar, él ora a Dios. Y cuando va delante de Dios le dice: mira, Señor, sácame de Jerusalén. Mira, ni siquiera puedo salir de aquí porque si piso la puerta me van a matar. Mis enemigos quieren destruirme. No le pide que le libre de esa situación tan difícil que era para él. ¿Qué le pide? Oh Dios, fortalece tú mis manos. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de esa situación en la que se encontraba Nehemías, Nehemías no le pide que le libre, sino que le dé fuerzas para llevar ese plan en el cual le había encomendado Dios. La prioridad de Nehemías no era hacer su voluntad. La prioridad de Nehemías era ¿el qué? Hacer la voluntad de Dios, a pesar de las circunstancias que le estaban tocando vivir. También vemos el ejemplo de muchos. A mí me recordaba esto cuando escucho testimonios de hermanos que están sufriendo en países, que han sido llamados por Dios, que han sido enviados por Dios a países, que ellos pueden salir en cualquier momento, pero ellos no le piden: mira, dame $2,000 o 2,000 euros para salir de la India o de otros países tan difíciles. Qué bueno es poder escuchar a hermanos decir: hermanos, ora por mí, que Dios nos dé fuerzas, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad en medio de este sufrimiento, y que el nombre de Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. No importa lo que pase con nuestras vidas, pero que el nombre de Dios sea conocido en esta nación. Qué bueno es poder escuchar a hermanos así. Qué bueno es poder ver el testimonio de Nehemías, de que la prioridad no eran ellos, la prioridad era la voluntad de Dios. Esto es algo difícil en nuestros días. Encontramos más
esto no es una crítica a todas las iglesias, sino podemos darnos cuenta que muchas veces caemos en el error todos. Pero los cultos cada vez más se están convirtiendo, hablo en general, más egocéntricos, más centrados en las personas que en Dios. Nuestras oraciones también muchas veces están más centradas en uno mismo, en el dame, en el de quítame, en el de llévate, Señor dame porque necesito, Señor quítame esto, Señor lo otro, centradas en uno mismo. Para Nehemías era todo lo contrario. Él tenía una vida teocéntrica. Todo lo que Nehemías hacía salía o nacía de una perfecta adoración a hacer la voluntad de Dios. El centro de nuestra vida no somos nosotros mismos. El centro de nuestra vida es Dios. ¿Cuál era el propósito de que Dios nos creara? ¿Que seamos felices? Adorarle. Dios nos ha creado, parece un poco egoísta, ¿no? Pero Dios nos ha creado para que nosotros le adoremos a Él, para que nosotros glorifiquemos a Dios. No que seamos felices, no que tengamos el mejor piso, el mejor coche. No. Dios nos ha creado para que nosotros le glorifiquemos con nuestra vida, para que nosotros le adoremos. Llevaremos una adoración a Dios como grandes hombres han hecho, como buenos cristianos están haciendo ahora, adorando a Dios, y como cada cristiano tiene que hacer. Por eso tenemos que llevar una vida teocéntrica, una vida que nazca por hacer la voluntad de Dios, como Nehemías llevaba. Él fue atacado con 5 cartas, pero ahora es atacado, o posteriormente es atacado o el ataque que él sufre, digamos, es por una traición. Él sufre una falsa, o le dan una falsa profecía de un falso profeta, supuestamente un profeta verdadero de Dios. Yo tenía porque ya no estoy en el seminario, él vive todavía, pero este profesor usaba muchas veces un refrán, y él decía que el que tiene que ser tu apoyo es el que te cava el hoyo. ¿Lo entendéis? ¿No? El que tiene que apoyarte, o el que tendría que apoyarte, es el que te cava el hoyo, para que te caigas. ¿Sabes? Es un poco refranes españoles. Pero mira, las intenciones de Nehemías, de los enemigos de Nehemías, eran tan fuertes y tan contundentes que ellos intentan, y lo consiguen, comprar a un profeta de Dios, a alguien de la confianza de Nehemías, y lo consiguen. Nehemías estaba siendo traicionado y Nehemías se reúne con él y dice: mira, Nehemías, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte. Sí, esta noche vienen a matarte. ¡Wow! Impactante palabras de un profeta de Dios. Mira, es difícil ponerse en la situación de Nehemías, pero yo me imagino o intentándome poner, aunque es difícil ponerme en la situación de Nehemías, pero imagínate que un profeta de Dios te da una palabra de parte de Dios, que tu vida peligra, que si no haces lo que Él te dice, vas a morir, que tienes que esconderte. Eso es cuando los profetas acertaban más que ahora. Imaginaros la situación en la que se encuentran. Da un poco de temor, ¿no? O da un poco te hace pensar. Pero en esta ocasión, como decía, contaban con uno de los de adentro. Nehemías estaba siendo traicionado. Pero Nehemías se da cuenta. ¿Por qué? Porque hay 2 fallos. Yo he apuntado 2 fallos en la supuesta profecía de
Semaías. Versículo 11 y 12 nos encontramos. Y el primero era que era difícil que Dios, a estas alturas de la reconstrucción del muro, de ese plan maravilloso que Dios tenía para restaurar el pueblo de Israel, ese pueblo que se había arrepentido, que era duro de servir, a punto de culminar la obra, Dios le sacara, Dios no llevara a cabo su promesa. Es un poco difícil, pero bueno, el segundo es mucho más contundente. Ningún profeta verdadero de Dios exhortaría o animaría a alguien a que pecase, a que violase la ley de Dios. Solo estaba permitida la entrada a los sacerdotes en el santuario. Nehemías conocía muy bien la ley de Dios, conocía la palabra de Dios. Y él sabía que si entraba al santuario cometía un gran error, porque él no era sacerdote. Fíjate bien, ellos querían que su miedo, o impulsar que su miedo nublara sus pensamientos y que él mismo pecase. Pero Nehemías negó salvar su vida si para eso tenía que desobedecer a Dios. La prioridad para Nehemías era hacer la voluntad de Dios. La prioridad para Nehemías era el ¿qué? Obedecer lo que Dios quería para su vida, no ellos mismos. Él temía más a Dios que a los hombres. Hay un proverbio que dice, Proverbio 29-25, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Cuando uno teme a los hombres, estamos atados a ellos de cierta manera. Pero también hay un versículo en el Nuevo Testamento, en Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La disposición del creyente para sacrificarse por la causa de Cristo tiene que ser total. No puede ser parcial. Mira, sea lo que los enemigos de Dios quieran hacernos a nosotros, hay una cosa que no pueden hacer, que es destruir nuestra alma. Hay una cosa que no pueden hacer, que es quitarnos la eternidad, porque no depende de ellos, depende de Dios, y gloria a Dios por ello. Pero vemos una gran advertencia también de nuestro Señor Jesucristo, que nos da, que muchas veces caemos en el error de temer a aquellas personas que por las diferentes circunstancias de la vida, como mucho, nos pueden quitar la vida terrenal. Que, perdonad que diga, pero nos llevarían a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Dentro de lo malo, casi nos harían un favor. Al que tenemos que temer realmente es al Señor, porque es el que nos da la eternidad y el que tiene poder por encima de ellos. Lo que nos está enseñando Cristo es que tenemos la esperanza, una esperanza viva, una esperanza futura, una de las promesas más maravillosas que nadie nos la puede quitar. Esto nos lleva a que tenemos que predicar el Evangelio con valentía, ya que tenemos la seguridad de la vida eterna. Y si alguien tiene que temer, que sean los que no han puesto su fe en Cristo, no nosotros. Nosotros tenemos una garantía, tenemos una certeza. Y como sabemos la voluntad, y como podemos ver, la voluntad de Dios no es algo que por mucho que tú la amedrentes, por mucho que tú intentes hacer cosas para que no se lleve a cabo, lo puedas conseguir. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y Dios es un Dios inmutable. Y por muchas artimañas del enemigo que quiera hacer, no va a conseguir que la voluntad de Dios se lleve a cabo. No se lleve a cabo.
Pero también la experiencia de Nehemías en esta ocasión nos da un toque de atención a los creyentes. ¿Sabéis cuál es? Cuidado con todos aquellos que se llaman creyentes, que están en nuestras iglesias, tal vez que vienen a iglesias que son buenas iglesias, iglesias sanas, que se hacen llamar evangélicos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que examinar todo en las Escrituras.